Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos de vuelta. CU superíndice 3 Moestu N. Yo estoy AQU vibrando de Emociu superíndice 3N, porque hoy tenemos un vídeo que, de verdad, les va a volar la cabeza, lo prometo. Ya saben que en este canal nos encanta el chisme, la farúndula, y por supuesto, las revelaciones bomba que nos dejan pegados a la pantalla. Y hoy, amigos MOS, tenemos una historia que lo tiene todo: drama, secretos, confesiones impactantes, anhelos, y por supuesto, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de la actuación superíndice 3N, Burak y Neslihan. Para los que no los conozcan, Burak y Neslihan son dos figuras clave en el mundo del entretenimiento. Son famosos, talentosos, guapúsimos y, digamos, que han protagonizado una serie de eventos que han generado un revuelo considerable. Hoy vamos a desmenuzar todo esto porque, amigos, la cosa se puso candente y Neslihan, nuestra querida Neslihan, ha decidido romper el silencio y abrir su corazón superíndice 3N compartiendo confesiones que sinceramente nadie esperaba. Prepárense porque este vídeo va a ser una montaña rusa de emociones. Asu que preparen sus palomitas, Pu superíndice 3 Nanseceu superíndice 3 modos, agarren sus bebidas favoritas y prepárense para una dosis de farúndula que los va a dejar sin aliento. Y antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y por supuesto, dejar su like. Asu no se pierden ninguno de mis vídeos, porque les aseguro que siempre hay algo interesante que contar. Y prepárense para este. Vamos a You. Todo comienza con una pregunta que ha estado en boca de todos, que ha circulado por redes sociales y ha alimentado rumores por aún más menos os, copyright pa su superíndice 3 realmente entre Burak y Neslihan. Durante aún más menos os han circulado especulaciones, teorías y conjeturas. Se les ha visto juntos en eventos compartiendo sonrisas, participando en proyectos laborales, pero nunca, hasta ahora, una confirmación superíndice 3N definitiva. La relación superíndice 3N entre ellos siempre ha sido un enigma, un rompecabezas con piezas que parecían encajar a la perfección superíndice 3N, pero que de alguna manera nunca terminaban de conformar una imagen clara. Se les ha visto juntos en alfombras rojas, en estrenos de películas, en reuniones de trabajo, en rodajes, compartiendo risas y miradas CU superíndice 3 cómplices. La química entre ellos era innegable, palpable, casi tangible. Se comentaba mucho sobre la conexión superíndice 3N que tenuan, sobre la forma en que se complementaban, y la verdad es que se veían increíbles juntos. Eran una pareja visualmente impactante con una elegancia innata y una atracción superíndice 3N que trascendió a la pantalla. Pero, ¿era todo fachada? ¿Era simplemente una estrategia de marketing para promocionar sus proyectos conjuntos? ¿O había algo mu de la amistad o la profesionalidad? Había tal vez un amor secreto, una pasión superíndice 3N reprimida, un sentimiento genuino que luchaba por salir a la luz. La respuesta, según las recientes y esperadas confesiones de Neslihan, es mucho compleja de lo que imaginábamos. En una entrevista exclusiva, en un ambiente cuidadosamente elegido, con una presentación superíndice 3N que generaba expectación superíndice 3N, Neslihan decidió superíndice 3 romper el silencio que había guardado por tanto tiempo. Después copyright de aún más menos os de evadir preguntas, de sonreír tímidamente a los cuestionamientos, de mantenerse discreta y reservada, decidió superíndice 3 abrir su corazón y compartir su versión superíndice 3N de la historia. Se sentó superíndice 3 frente a la CU Mara, con una mirada que mezclaba la valentua y la vulnerabilidad, y con voz temblorosa pero firme, comenzó superíndice 3 a relatar su versión superíndice 3N de los hechos. Y vaya que su versión superíndice 3N es diferente a la que muchos, incluyendo a este humilde servidor, habíamos imaginado. Lo primero que Neslihan reveló superíndice 3 es que efectivamente existió una atracción superíndice 3N, una conexión superíndice 3N especial, una chispa innegable entre ella y Burak. Pero esta atracción superíndice 3N, esta conexión superíndice 3N que podría haber sido el inicio de algo según sus palabras, se vio obstaculizada, frustrada y finalmente truncada por una serie de factores, por una tormenta de circunstancias que en conjunto crearon un escenario casi insalvable. Entre estos factores destaco superíndice 3 el miedo a dar más menos las carreras de ambos y por supuesto, las implacables presiones del mundo del espectáculo, un mundo que exige perfección superíndice 3N, que juzga con severidad y que muchas veces no permite la espontaneidad ni la autenticidad.
Imagunense Latensiu Superíndice 3N, dos actores exitosos, con carreras en pleno ascenso, en la cima de su popularidad, con contratos millonarios y un futuro prometedor, y un romance que podía desestabilizarlo todo, que podía poner en riesgo su trabajo y su reputación. Superíndice 3N. Copyright hacer. Arriesgarlo todo por el amor, por la posibilidad de ser felices juntos, por el deseo de construir una vida en común. O priorizar la estabilidad profesional, proteger su imagen pública, evitar los riesgos y mantener las apariencias. Una decisión superíndice 3N difícil, un dilema desgarrador, una encrucijada que seguramente les quito superíndice 3 el sueu más menos o en múltiples ocasiones. Pero la confesión superíndice 3N de Neslian no se quedó superíndice 3 au. No se limitó superíndice 3 a revelar la existencia de una atracción superíndice 3N mutua. Fue mucho ese ayu adentrándose en las complejidades de la relación superíndice 3N, en las luces y sombras que la rodearon. También copyright N confeso superíndice 3 que hubo momentos de gran intensidad emocional, momentos de felicidad, de alegría, de complicidad, de risas compartidas y miradas que decuan ese que mil palabras. Pero lamentablemente también copyright N hubo momentos de decepción superíndice 3N, de frustración superíndice 3N, de tristeza, de malentendidos que poco a poco fueron minando la base de la relación superíndice 3N. Revelu superíndice 3 que hubo discusiones, algunas veces por pequeño más menos as cosas, otras por asuntos profundos, pero todas ellas generadoras de un desgaste emocional que con el tiempo fue pasando factura. Hubo malentendidos, interpretaciones erru superíndice 3 nies, falta de comunicación superíndice 3N, y una sensación superíndice 3N constante de que no podían ser completamente ellos mismos, de que tenían que ocultar sus sentimientos, de que debían mantener una máscara para proteger su imagen pública y evitar los chismes y los rumores. La necesidad de esconderse, de no poder mostrarse tal y como eran, de no poder ser completamente sinceros sobre lo que sentían el uno por el otro, generaba un desgaste emocional, un cansancio que se acumulaba, que pesaba como una losa, que limitaba su libertad y que a la larga, terminó superíndice 3 afectando la relación superíndice 3N y lamentablemente, la llevó superíndice 3 por un camino incierto. Uno de los puntos impactantes de la entrevista, y que captó superíndice 3 la atención superíndice 3N de todo el mundo, fue cuando Neslian habló superíndice 3 sobre las presiones externas. Mencionó superíndice 3 las especulaciones de la prensa, los rumores malintencionados que circulaban por los medios y las redes sociales, las críticas despiadadas, los juicios de valor y sobre todo, la interferencia de personas cercanas a ambos, personas que por diferentes motivos no veían con buenos ojos la posible relación superíndice 3N entre ella y Burak. ¿Se imaginan la presión superíndice 3N? Tener que lidiar con el juicio público, con los chismes y las intrigas, con las miradas indiscretas, con los comentarios malintencionados, con las especulaciones infundadas, mientras intentas mantener una relación superíndice 3N en secreto, una relación superíndice 3N que por el hecho de ser pública, se veía sometida a una presión superíndice 3N constante. Es un escenario digno de una película de suspenso, de un drama intenso, de una historia de amor prohibido. ¿Pero copyright pasó superíndice 3 concretamente? Neslian, con la prudencia que la caracteriza y respetando la privacidad de las personas involucradas, no entró superíndice 3 en detalles explícitos. No reveló superíndice 3 nombres, no acusó superíndice 3 a nadie. Pero su insinuó superíndice 3 con palabras cuidadosas y gestos elocuentes, que hubo terceros en discordia, personas que por diferentes motivos y con diferentes intereses, no veían con buenos ojos la relación superíndice 3N entre ella y Burak. Personas que de alguna manera intentaron sabotear su posible romance, que sembraron dudas, que generaron desconfianza, que intentaron influir en sus decisiones y que en definitiva contribuyeron a la tormenta emocional que vivieron. Esto, sumado a las diferencias de opinión superíndice 3N sobre ciertos asuntos, a las expectativas profesionales que cada uno tenía y a las tensiones inherentes a cualquier relación superíndice 3N, terminó superíndice 3 por crear un círculo vicioso del cual les fue difícil salir, un laberinto emocional en el que se perdieron y del que, finalmente, no lograron escapar juntos. La confesión superíndice 3N es impactante, la que resonó superíndice 3 en todos los corazones, llegó superíndice 3 cuando Neslian habló superíndice 3 sobre el final de su relación superíndice 3N, o ese bien, de lo que pudo haber sido una relación superíndice 3N. Confesó superíndice 3 con una voz que denotaba nostalgia y tristeza, que la decisión superíndice 3N de separarse, o de no empezar, fue mutua.
Ambos despu copyright S de analizar la situación superíndice 3n, de sopesar los pros y los contras, llegaron a la conclusión superíndice 3n de que lo mejor era tomar caminos separados, de que lo mu ese sensato era proteger sus carreras y su bienestar emocional. Pero a pesar de la racionalidad de la decisión superíndice 3n, de la aparente luz superíndice 3 jica que la sustentaba, ambos sintieron un gran dolor y una profunda decepción superíndice 3n. La frase que utilizo superíndice 3 y que resonó superíndice 3 en muchos corazones fue: nos perdimos la oportunidad de ser felices. Uf. ¿Se imaginan el peso de esas palabras? La tristeza de saber que por miedo, por presiones externas, por decisiones difíciles, se han privado de la posibilidad de vivir una historia de amor, de compartir sus vidas y de construir un futuro juntos. Pero la entrevista no se quedó superíndice 3 au. Neslihan, con la valentua que la caracteriza, decidió superíndice 3 no solo revelar los detalles de su historia, sino también copyright n reflexionar sobre las consecuencias y sobre todo, sobre el aprendizaje que obtuvo de esta experiencia. Revelu superíndice 3 cu superíndice 3 mo esta experiencia la marcu superíndice 3 profundamente. Hablo superíndice 3 sobre el crecimiento personal que experimento superíndice 3, sobre CEU superíndice 3 mo la ayudo superíndice 3 a madurar, a fortalecerse emocionalmente y sobre todo, CEU superíndice 3 mo le enseu más menos su con diéresis superíndice 3 a priorizar su felicidad y a ser fiel a sus sentimientos, a pesar de las circunstancias y de las presiones externas. Fue un momento de vulnerabilidad, de sinceridad, de entrega, que conmovió superíndice 3 a muchos de sus fans y que permitió superíndice 3 a la actriz conectar con ellos de una manera profunda y genuina. Mostró superíndice 3 su lado humano, su fragilidad, su capacidad de amar y de sentir, y esto, sin duda, la acercó superíndice 3 a su público y la hizo a querida y admirada. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, la que ha generado un debate apasionado en redes sociales y en medios de comunicación superíndice 3n, copyright piensa Burak de todo esto. CEU superíndice 3 mo ha reaccionado ante las confesiones de Neslihan. CEU, es su versión superíndice 3n de la historia. Por el momento Burak, con la discreción superíndice 3n que lo caracteriza, con la cautela que ha demostrado a lo largo de su carrera, no ha hecho ninguna declaración superíndice 3n pública. Ha optado por el silencio, por el hermetismo, por la prudencia. Esto, por supuesto, es comprensible. Es posible que es tu copyright digiriendo la información superíndice 3n, que es tu copyright reflexionando sobre lo sucedido, que es tu copyright valorando las posibles consecuencias de sus acciones y que en un futuro decida pronunciarse al respecto, si ASU lo considera oportuno. Pero hasta ahora, el silencio ha sido su respuesta. Sin embargo, y esto es importante más menos hablarlo, fuentes cercanas a Burak, personas que lo conocen bien y que han compartido con con diéresis copyright momentos importantes de su vida, han revelado que con diéresis copyright también copyright n guarda un gran cariño más menos un profundo respeto y una sincera admiración superíndice 3n por Neslihan. Que a pesar de todo lo sucedido, la considera una persona especial en su vida, una persona que dejó superíndice 3 una huella imborrable en su corazón superíndice 3n. Y que aunque la relación superíndice 3n no funciona superíndice 3, le desea lo mejor, que le desea toda la felicidad del mundo y que valora el tiempo que compartieron juntos. Este silencio, por supuesto, ha generado a especulaciones, ha avivado el debate y ha alimentado la curiosidad del público. Copyright estaru pensando Burak? CEU superíndice 3 mo estaru viviendo este momento? ¿Se animaru a responder a las declaraciones de Neslihan? Compartiru su versión superíndice 3n de los hechos. Mostraru su apoyo, su compasión superíndice 3n, su afecto. ¿O preferiru mantener el silencio, preservar su privacidad y dejar que el tiempo cure las heridas? El misterio continúa y la incertidumbre es, sin duda, uno de los ingredientes principales de esta fascinante historia. Ahora, vamos a analizar las implicaciones de estas confesiones. Copyright significa todo esto para el futuro de Burak y Neslihan. CEU superíndice 3 mo afectaru sus carreras? CEU superíndice 3 mo serú percibidos por el público a partir de ahora? CEU superíndice 3 mo cambiaru las dinámicas de sus relaciones laborales. En primer lugar, la confesión superíndice 3n de Neslihan ha humanizado a la actriz, la ha acercado a su público de una manera profunda y genuina. Ha mostrado su lado vulnerable, su lado humano, su capacidad de sentir, de sufrir, de amar y de equivocarse.
Ha demostrado que detrás de la fama y el glamour, también copyright N hay emociones, sentimientos, anhelos, sueños y sobre todo, una búsqueda constante de la felicidad. En segundo lugar, la confesión superíndice 3N ha puesto de manifiesto la presión superíndice 3N a la que N sometidos los famosos, la necesidad de proteger su imagen pública, de evitar escándalos, de no defraudar las expectativas de sus fans y sobre todo, de mantener un equilibrio precario entre su vida profesional y su vida personal. Esto sin duda es un gran peso que en ocasiones puede ser difícil de soportar, una carga que puede afectar su salud mental y emocional. En cuanto a las carreras de ambos, es difícil predecir el impacto que tendrán en las confesiones de Neslihan. Por un lado, es posible que la confesión superíndice 3N genere un mayor copyright S por su trabajo, por sus superíndice 3 proyectos, por todo aquello que haga y diga. El público ahora más que nunca estará atento a cada detalle, a cada movimiento, a cada palabra de la actriz. Esto podrá traducirse en un aumento de su popularidad, en una mayor demanda de su trabajo y en nuevas oportunidades profesionales. Por otro lado, el silencio de Burak podrá interpretarse de diferentes maneras, y esto podrá afectar su imagen pública, tanto positiva como negativamente. Algunos podrán verlo como un gesto de madurez, de respeto, de prudencia y de sabiduría. Otros podrán interpretarlo como una falta de compromiso, como una evasión superíndice 3N, como una falta de valentía. La forma en que el público perciba su reacción superíndice 3N dependerá de muchos factores, de sus propios valores, de sus prejuicios y de su conocimiento previo de ambos actores. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo todo puede pasar. Las relaciones, los rumores, las confesiones y las controversias son el pan de cada día. Y en este caso, la historia de Burak y Neslihan nos demuestra que detrás de la fama y el glamour, también copyright N hay corazones rotos, secretos por revelar, decisiones difíciles y una constante búsqueda de la felicidad. Ahora bien, ¿qué copyright podemos aprender de todo esto? ¿Qué copyright lecciones podemos extraer de esta apasionante historia? En primer lugar, que la felicidad es lo más importante. Que debemos priorizar nuestro bienestar emocional, que debemos ser fieles a nosotros mismos, que debemos escuchar a nuestro corazón superíndice 3N y que no debemos tener miedo a expresar nuestros sentimientos, a pesar de las posibles consecuencias. En segundo lugar, que la fama y el con diéresis copyright cito no lo son todo. Que a veces es necesario priorizar el bienestar emocional y la felicidad personal, que debemos ser valientes y tomar decisiones que nos permitan vivir una vida plena y satisfactoria, aunque esto implique renunciar a ciertas oportunidades o enfrentar ciertas dificultades. En tercer lugar, que el amor puede ser complicado, pero que también copyright N puede ser maravilloso. Que las relaciones sentimentales son un terreno copyright til para el crecimiento personal, para el aprendizaje y para la conexión superíndice 3N humana. Que a pesar de las dificultades, el amor es una experiencia valiosa que nos permite conocer lo mejor y lo peor de nosotros mismos. En cuarto lugar, que la comunicación superíndice 3N es fundamental. Que es esencial expresar nuestros sentimientos, nuestras necesidades y nuestras preocupaciones, y que debemos hacerlo con honestidad, con respeto y con empatía. Que la falta de comunicación superíndice 3N puede generar malentendidos, frustraciones y, en definitiva, puede destruir cualquier relación superíndice 3N. En quinto lugar, que debemos ser compasivos y comprensivos con los DMUS. Que debemos evitar juzgar a las personas sin conocer su historia, sin saber lo que han vivido y sin entender las circunstancias que han moldeado sus decisiones. En sexto lugar, que debemos aprender a perdonar, tanto a nosotros mismos como a los DMUS. Que el perdón superíndice 3N es esencial para sanar las heridas, para liberar el rencor y para permitirnos seguir adelante con nuestras vidas. Y por último, que debemos ser conscientes de las presiones que enfrentan los famosos, de la necesidad de proteger su privacidad y de respetar sus decisiones. Que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sentimientos, con emociones y con los mismos anhelos y deseos que todos nosotros. Y llegamos al final de este vídeo. Copyright viaje. Espero que les haya gustado esta inmersión superíndice 3N en el mundo de Burak y Neslihan. Un tema que sin duda ha generado mucha intriga, debate y especulación superíndice 3N y que ahora, después copyright S de las valientes y sinceras confesiones de Neslihan, entendemos un poco mus, aunque como siempre quedan interrogantes. Como siempre me encanta compartir con ustedes estas historias, estas revelaciones, estas reflexiones.
Es fascinante analizar los detalles, las implicaciones, los contextos y, por supuesto, las emociones que las rodean. Y MUSAUN, me emociona ver CEU superíndice 3 mo ustedes se involucran, CEU superíndice 3 mo comparten sus opiniones, CEU superíndice 3 mo debaten y CEU superíndice 3 mo se conectan con las historias que les presento. Q copyright les pareció superíndice 3 la confesión superíndice 3 en Edeneslian? ¿Creen que Burak deberá pronunciarse al respecto? ¿Creen que en un futuro podrán volver a ser amigos, o incluso trabajar juntos? ¿Creen que esta confesión superíndice 3N cambiaru la percepción superíndice 3N pública sobre ellos? Díganme todo lo que piensan en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas, intercambiar ideas y aprender de ustedes. Sus comentarios son el alma de este canal. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que les guste la farúndula y sobre todo, de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Asu no se pierden ningún chisme, ninguna revelación superíndice 3 en bomba, ninguna historia apasionante que les traemos cada semana. Su apoyo es fundamental. Muchas gracias por ver. Fue un placer, como siempre, compartir este espacio con ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con S historias, con S chismes y con S sorpresas. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, la farúndula nunca duerme. Y nosotros tampoco. Chao.